Pocas palabras en la Biblia han sido tan repetidas a lo largo de los siglos como las del Salmo 23. Es un pasaje que ha resonado en la voz de millones de creyentes, leído en tiempos de angustia, recitado en funerales y proclamado en momentos de desesperación. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un verso que para muchos es sinónimo de paz y consuelo. Pero, ¿y si te dijera que este salmo es mucho más que un simple mensaje de tranquilidad? ¿Y si te revelara que, detrás de estas palabras, se esconde un secreto que ha pasado desapercibido para la mayoría? Imagina esto, un texto tan conocido, tan repetido, y sin embargo, su verdadero significado sigue siendo un misterio para muchos. ¿Es solo una poesía inspiradora escrita por un rey en tiempos antiguos, o esconde un mensaje que va más allá del entendimiento común? Aquí comienza nuestro viaje, un recorrido profundo para descifrar las palabras de este salmo y revelar el propósito oculto que Dios quiso transmitir a través de él. Para entenderlo, primero debemos mirar más de cerca a su autor, David, un hombre que no solo fue rey, sino pastor, guerrero y profeta. ¿Qué vivió él que lo llevó a escribir estas palabras? ¿Qué relación tenía con Dios que lo hizo expresar su confianza de esta manera? La historia de este salmo no puede comprenderse sin conocer primero al hombre detrás de las palabras. Y aquí es donde comienza la verdadera revelación. La vida de David es la clave para entender el misterio del Salmo 23. Su experiencia como pastor, su sufrimiento, sus batallas, su fe inquebrantable. Todo está reflejado en este salmo de una manera que pocos han notado. Para entender el Salmo 23, primero debemos comprender al hombre que lo escribió, David, un nombre que hoy resuena como el del gran rey de Israel, el ungido de Dios, el vencedor de gigantes. Pero antes de su reinado glorioso, David fue un hombre marcado por el sufrimiento. Muchos imaginan que este salmo fue escrito en un tiempo de paz y abundancia, cuando David ya gobernaba Israel con poder y riquezas. Pero la verdad es otra. Este salmo nació en la tormenta, en medio de la persecución, la traición y el peligro constante. No fueron palabras escritas desde la comodidad de un trono, sino desde el corazón de un hombre que conocía el miedo, el hambre y la desesperación. Desde joven, David fue un fugitivo, perseguido implacablemente por el rey Saúl, quien veía en él una amenaza para su reinado. Puedes imaginarlo, un hombre que había sido elegido por Dios, que había sido ungido para gobernar, y sin embargo, en lugar de recibir una corona, tuvo que huir por su vida. Se escondió en cuevas, vagó por desiertos, fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. Pero había algo que David sí entendía mejor que nadie: él no estaba solo. Desde niño había sido pastor de ovejas. Pasó años en los campos, bajo el sol abrasador y las frías noches, cuidando de su rebaño con devoción. Sabía lo que era proteger a las ovejas de los lobos, guiarlas hacia aguas tranquilas, cargar sobre sus hombros a la que se desviaba del camino. Y fue ahí, en esos años de soledad en el campo, donde aprendió una verdad profunda. Así como él cuidaba de sus ovejas, Dios cuidaba de él. Por eso, cuando escribió «Jehová es mi pastor, nada me faltará», no lo dijo como un concepto religioso, sino como una verdad que había vivido en carne propia. Dios lo había guiado en la oscuridad, lo había sustentado en el hambre, lo había protegido cuando todo parecía perdido. El Salmo 23 no es solo un poema, es una oración de confianza absoluta. Es el grito de un hombre que aprendió a depender totalmente de Dios en los momentos más oscuros de su vida. Pero hay más. Cada versículo del Salmo tiene un significado más profundo de lo que parece a simple vista. No son solo palabras de aliento, sino un mapa espiritual, un mensaje oculto
que revela el propósito de Dios para sus hijos. El Salmo 23 es más que una hermosa poesía. Es una revelación oculta, un mensaje codificado que ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo. Cada versículo es una llave espiritual, y cuando se analizan desde una perspectiva profética, se revelan verdades que transforman la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. Comencemos con las primeras palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no es solo una afirmación de confianza, es una declaración de dependencia total en Dios. David no dice que no tendrá problemas, sino que en medio de cualquier circunstancia, Dios proveerá. Como un pastor cuida de sus ovejas, Él cuida de sus hijos. Pero aquí hay algo más profundo. Jesús mismo se identificó como el buen pastor, Juan 10:11. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento, el Salmo 23 ya estaba señalando hacia Cristo, quien vendría a guiar, proteger y dar su vida por nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo habla de provisión y descanso, pero también de algo mayor, la paz que solo Dios puede dar. En el original hebreo, aguas de reposo también puede referirse a aguas de renovación. Esto nos muestra que Dios no solo nos alimenta físicamente, sino que también renueva nuestra alma, nos restaura y nos fortalece espiritualmente. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí, el mensaje se vuelve más profundo. No solo nos da provisión, sino dirección. Nos guía por el camino correcto, pero no por nuestros méritos, sino por amor a su nombre. En otras palabras, Dios nos conduce por sendas de justicia porque su carácter es fiel y su amor es inquebrantable. Y entonces el versículo más impactante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí es donde el mensaje oculto se vuelve aún más claro. Este salmo no promete una vida sin pruebas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Valle de sombra de muerte no significa solo peligro físico, también simboliza batallas espirituales, tiempos de prueba y crisis de fe. Pero hay algo más. La palabra vara representa disciplina y protección, mientras que el cayado simboliza dirección y rescate. Dios nos corrige cuando es necesario, pero también nos guía con amor. El Salmo continúa con una revelación aún más profunda. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí encontramos una clave poderosa. Dios no solo nos defiende, sino que nos honra en medio de nuestros enemigos. En la cultura bíblica, el aceite simboliza el Espíritu Santo y la unción de Dios sobre nuestra vida. Finalmente, el Salmo concluye con la promesa suprema: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el clímax profético del Salmo 23. No solo habla de la vida en la tierra, sino de la eternidad. No termina en la prueba, sino en la presencia de Dios para siempre. Desde el principio hasta el final, este salmo nos muestra el camino de la provisión, la justicia, la protección y la victoria sobre la muerte. Es un mapa espiritual que revela cómo Dios guía a su pueblo desde la aflicción hasta la gloria. El Salmo 23 no solo es un poema de confianza en Dios, es una profecía que señalaba a la venida del Mesías, Jesús, el buen pastor. Siglos después de que David escribiera este salmo, Jesús declaró en Juan 10:11, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Con esta declaración, Jesús no solo se identificó como el pastor del Salmo 23, sino que reveló el verdadero significado oculto detrás de cada versículo.
el Salmo 23 y su cumplimiento en Cristo. Cuando David escribió, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», estaba describiendo la relación entre Dios y su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el cumplimiento de esta verdad. Él es el pastor que guía, protege y suple cada necesidad. En Juan 10, Jesús explica que Él conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. Esto nos revela que el Salmo 23 no es solo un mensaje de consuelo, sino una profecía sobre la relación entre Cristo y los que le siguen. Pero hay un punto aún más impactante: el valle de sombra de muerte y la cruz. Cuando David escribió, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». No solo hablaba de los momentos difíciles de su vida, sin saberlo, estaba profetizando el momento más crucial de la historia: la crucifixión de Jesús. Piensa en esto. Jesús mismo caminó por el valle de sombra de muerte en el Getsemaní y en el Calvario. En el momento de su mayor sufrimiento, cuando enfrentaba el peso del pecado del mundo, Jesús vivió esta realidad en su carne. Pero aquí está el misterio. David no dice que evitará el valle, sino que Dios estará con él. Jesús experimentó la muerte, pero el Padre estaba con él, y al tercer día resucitó en victoria. Aquí, el Salmo 23 adquiere un nuevo nivel de significado. No solo habla de protección en la vida, sino de victoria sobre la muerte misma. El sacrificio y la redención, el banquete del reino. David escribió, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Jesús cumplió esta promesa cuando en la última cena instituyó la Santa Cena y habló de la redención que vendría a través de su sangre. El banquete de Dios ya no es solo una provisión terrenal, sino una invitación a la salvación eterna. Y finalmente, la mayor revelación del Salmo 23. «En la casa de Jehová moraré por largos días». Esto no es solo una esperanza terrenal, es la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús lo confirmó cuando dijo, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. El Salmo 23 no solo habla de un pastor que cuida a sus ovejas. Habla de Cristo, quien dio su vida para guiarnos a la eternidad. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? El Salmo 23 es mucho más que un texto de consuelo para momentos difíciles. Es un llamado a una vida de confianza absoluta en Dios. Por generaciones, este salmo ha sido recitado en funerales, en tiempos de angustia y desesperación, pero su verdadero mensaje no es sobre la muerte, sino sobre la vida en plenitud bajo la dirección del buen pastor. Ahora bien, ¿qué significa esto en la vida práctica del creyente? No solo para momentos de crisis, sino para una vida plena. Cuando David escribió, «Jehová es mi pastor, nada me faltará», no estaba diciendo que jamás enfrentaríamos problemas. Estaba declarando que, aunque los enfrentemos, Dios siempre suplirá lo necesario. El problema es que muchos buscan a Dios solo cuando están en crisis, pero este salmo nos enseña a vivir confiando en Él todos los días, en todo momento. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aquí vemos el llamado de Dios a vivir en paz, a descansar en su presencia y permitirle renovar nuestro interior. Pero esto no ocurre de manera automática. Debemos elegir seguir la voz del pastor, el llamado a vivir bajo su dirección. Una oveja no sobrevive sola, necesita un pastor que la guíe, la alimente y la proteja. El Salmo 23 nos enseña que Dios no es solo un refugio en tiempos de tormenta, sino una guía constante que nos conduce al propósito eterno. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Esto significa que Dios tiene un camino específico para cada uno de nosotros. No estamos solos en la vida, no estamos vagando sin rumbo. Él nos dirige, nos corrige y nos lleva por el camino correcto. Aquí surge una pregunta importante. ¿Estamos dejando que Dios nos guíe o estamos tomando nuestras propias decisiones sin consultarlo? Muchos dicen confiar en Dios, pero cuando llegan las dificultades, se desesperan y toman decisiones basadas en el miedo. El Salmo 23 nos desafía a rendirnos completamente a la dirección del Señor. ¿Cómo aplicar el Salmo 23 en la vida diaria? Este salmo no es solo para ser leído, es para ser vivido. Aquí hay 3 formas prácticas de aplicarlo. 1. Depender de Dios en todo momento, no solo en los problemas, sino en cada decisión diaria. Aprender a confiar en que Dios suple nuestras necesidades y nos guía. 2. Aprender a descansar en Él. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad y preocupaciones, pero el buen pastor nos llama a un descanso profundo, no solo físico, sino del alma. 3. Seguir su dirección sin miedo. El valle de sombra de muerte es real, pero no estamos solos. Dios nos llama a caminar en fe, sin temor, porque Él está con nosotros. El Salmo 23 no es solo una oración, es un estilo de vida. Pero hay algo más profundo aún, un destino final que este salmo nos revela. El Salmo 23 es conocido por su mensaje de paz y confianza, pero también es una poderosa arma de guerra espiritual. No es solo un himno de consuelo, es una declaración de autoridad contra el enemigo, un manifiesto de victoria en medio de la batalla. Pero, ¿cómo puede un salmo tan breve contener un mensaje de guerra espiritual y al mismo tiempo hablarnos de la eternidad? Más que protección, un arma espiritual. Cada versículo del Salmo 23 es una proclamación de poder contra las fuerzas del mal. No es solo una plegaria pasiva, sino un arma activa en el mundo espiritual. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí hay una declaración de dependencia total en Dios, lo que desarma el temor y la ansiedad, las herramientas favoritas del enemigo para debilitar nuestra fe. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte representa los momentos de prueba más oscuros, los ataques del enemigo, las dudas y las crisis. Pero David proclama que Dios está presente en medio de la batalla. Esta confianza despoja a Satanás de su mayor arma, el miedo. Cuando un creyente declara este salmo con fe, está posicionándose en la victoria de Dios. Pero hay un versículo clave que encierra un significado aún más profundo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este es uno de los versículos más poderosos del Salmo 23. A primera vista, parece hablar de abundancia y provisión, pero su significado es aún más fuerte. Es un acto de victoria en la batalla espiritual. Imagínalo, Dios prepara un banquete, un festín, justo frente a los enemigos. Esto significa que, mientras el enemigo trama contra el creyente, Dios está bendiciéndolo. Es un mensaje claro de que ninguna obra del mal puede frustrar los planes de Dios. El enemigo puede rodearnos, pero Dios nos honra en medio del conflicto. Este versículo nos enseña 3 cosas fundamentales. Dios no elimina la batalla, pero nos da la victoria en medio de ella. El enemigo puede ver las bendiciones de Dios sobre nosotros, pero no puede detenerlas. La victoria del creyente está garantizada, porque Dios mismo la prepara. Pero aquí no termina el mensaje del Salmo 23. En su última línea encontramos la revelación más grande. El destino final de todo creyente, el destino final del creyente, la promesa de la eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esta no es solo una promesa para esta vida, sino una profecía sobre la eternidad.
David no solo veía a Dios como un pastor en la tierra, sino como el Padre Celestial que espera a sus hijos en su presencia para siempre. Aquí es donde todo el mensaje del Salmo 23 cobra su verdadero significado. Dios nos guía en la vida. El Señor es mi pastor. Dios nos sostiene en la prueba, valle de sombra de muerte. Dios nos da la victoria sobre el enemigo, mesa delante de angustiadores. Y al final nos recibe en la eternidad. Este salmo no solo describe la vida del creyente, describe su destino final en la gloria de Dios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de vivir bajo esta promesa? En el último capítulo de esta historia exploraremos cómo esta revelación transforma nuestra relación con Dios y nos prepara para la eternidad. Desde tiempos antiguos, el Salmo 23 ha sido recitado en momentos de aflicción, pronunciado en oraciones y grabado en el corazón de millones de personas. Sin embargo, pocos han llegado a comprender el profundo mensaje que esconde. No es solo un poema de consuelo, es una revelación divina. Es un mensaje que trasciende el tiempo y nos conecta directamente con Dios. Es un mapa espiritual que nos guía desde la vida terrenal hasta la eternidad. Pero lo más impactante es que el secreto del Salmo 23 no está en las palabras, sino en quien las cumple. El mensaje central, una relación inquebrantable con Dios. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo desde la comodidad de un palacio, sino desde la profundidad del sufrimiento. Cada palabra es una declaración de confianza absoluta en Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No habla solo de provisión material, sino de una dependencia total en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es solo un versículo para momentos difíciles, sino una proclamación de fe ante cualquier circunstancia. En la casa de Jehová moraré por largos días. No es solo una esperanza para el futuro, sino una certeza de vida eterna. Cada frase nos muestra el corazón de Dios hacia sus hijos, un Dios que guía, un Dios que protege, un Dios que restaura, un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que nos da vida eterna. Pero ¿quién puede cumplir todo esto? Solo hay una respuesta: Jesús, el cumplimiento del Salmo 23. Jesús no solo enseñó sobre el buen pastor, Él se presentó como el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Jesús es la manifestación viva del Salmo 23. Él nos guía por caminos de justicia. Él nos protege en el valle de sombra de muerte. Él venció la muerte para darnos vida eterna. Él prepara una mesa para nosotros en su reino. Él nos llevará a la casa del Padre por toda la eternidad. El Salmo 23 no es solo una promesa, es una profecía cumplida en Cristo. Pero aquí surge una pregunta final, una que cada uno debe responder. ¿Realmente estamos viviendo bajo la guía del buen pastor? Es fácil recitar el Salmo 23, pero vivirlo es otra historia. ¿Realmente hemos permitido que Dios sea nuestro pastor? ¿O solo lo llamamos cuando estamos en problemas? Si Jesús es el buen pastor, entonces, ¿lo seguimos en obediencia o solo cuando nos conviene? ¿Confiamos en su provisión o nos preocupamos constantemente? ¿Creemos en su victoria sobre el enemigo o seguimos viviendo en temor? El Salmo 23 no es un simple poema, es una invitación a una vida completamente rendida a Dios. El gran secreto del Salmo 23 es este: no se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros. Se trata de quién es Dios para nosotros. Cuando dejamos de verlo como un texto religioso y comenzamos a vivirlo en nuestra relación con Dios, entonces
No temeremos, no faltará nada, no perderemos la batalla, y viviremos para siempre en su presencia. En la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el destino final de aquellos que siguen al buen pastor. La pregunta es, ¿estás caminando con él?